Muy buenas noches, compañeros y profesores. Nuestro grupo está integrado por mi persona Maricel Sánchez, la compañera Marixenia de Gracia, Alexander Alveo, la compañera Tapia y la compañera Chinela Ángels. Los temas que me ha correspondido hablarle es la litología como mosaico de rocas, seguido por las rocas magmáticas, sus características petrográficas y las formas de yacimiento. Primeramente debemos comprender que la litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que constituyen una determinada formación geológica. Además, existen mapas que nos ayudan a comprender este concepto, que aportan elementos como la vegetación, suelo y el regolito o producto de la actividad humana. Cuando hablamos de rocas endógenas, son aquellas que se han formado en el interior de la corteza terrestre. Sus características que presenta o sus agentes que dan paso a esta son sobre todo la temperatura y la presión. Estas rocas constituyen un 80% de todas las rocas en la superficie terrestre. Sin embargo, estas dependen de varios factores como la composición, la profundidad y la velocidad del enfriamiento. Además, las características petrográficas que éstas pueden presentar son los granos minerales, asociaciones particulares de determinados minerales. Otras pueden tener fragmentos de roca relacionadas o no genéticamente. Estos se pueden presentar en todo tipo de rocas, pero en las rocas metamórficas o endógenas pueden ser escasos o pequeños. Por otra parte, debemos saber que los magmas cambian de formas de yacimiento según van moviéndose. Estos pueden ser conductos de transporte, así como chimeneas o forma de tendencia subvertical, con una forma de tendencia subvertical. Otra forma de yacimiento es la forma de estancamiento intrusivo o plutónico. Y la tercera, los edificios volcánicos y de pozos lábicos. A continuación, la compañera Marixenia de Gracia. Las rocas sedimentarias o exógenas. Estas son aquellas que se forman por la acumulación de las partículas de diversos tamaños que provienen de las otras conformaciones de rocas. Estas partículas de sedimentos son llamados, a la vez son transportadas por diversos agentes, ya sea como el agua, el hielo y el viento. Los sedimentos que dan lugar a la roca sedimentaria son transportadas por diversos agentes que luego de depositarse en lo que se le conoce como las cuencas sedimentarias. Durante este proceso, las partículas son sometidas a diversos procesos, tanto físicos como químicos, a lo cual se le conoce como diagénesis. Por lo general, las rocas sedimentarias se forman a la orilla de los ríos, fondos, mares, lagos y a la desembocadura de los ríos, arroyos y en los barrancos. Las rocas sedimentarias cubren el 75% de la superficie terrestre, formando así una cobertura sedimentaria, que se encuentran sobre las rocas ígneas, en menor medida que las metamórficas. Sin embargo, el volumen total es pequeño cuando se comparan con las rocas ígneas. No solo forman la parte de la corteza, sino que en totalidad lo que es el manto. Unas características que puedo mencionar de las rocas sedimentarias es que ellas presentan una estructura estratificada. ¿Qué quiere decir esto? Que las capas son producidas por el carácter a la vez, ya sea progresivo y discontinuo, del proceso de la sedimentación, lo cual se le llaman extracto. También contienen fósiles. Cuando no están formadas por fósiles, los procesos magmáticos destituyen los restos de los seres vivos. Además de esto, las rocas sedimentarias suelen ser más o menos permeables, sobre todo lo que son las detritas, lo que favorece a la
circulación o depósito de las aguas subterráneas o otros fluidos como los hidrocarburos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Alveo. Mi tema son las rocas metamórficas. Bien, las rocas metamórficas son rocas formadas por la modificación de otras rocas que ya existen en el interior de la Tierra, y esto se da mediante un proceso llamado metamorfismo. A través de calor o presión se producen transformación de rocas que sufren ajustes tanto estructurales y mineralógicos. Bien, a continuación, en la siguiente imagen, se puede apreciar lo que es este proceso. Bien, en donde el prólito, la roca inicial puede ser roca sedimentaria o ígnea, sufre un proceso de metamorfismo, donde los factores como la alta temperatura y la presión dan como resultado lo que sería la roca metamórfica, y esta puede transformarse en roca mármol de tipo esquisto o filita. Bien, la clasificación de las rocas metamórficas. Estas se pueden clasificar según su textura y su estructura. Bien, según la clasificación, según su textura, pueden ser rocas metamórficas foliadas y rocas metamórficas no foliadas. Bien, ahora pasamos a lo que son las rocas metamórficas y sus características petrográficas. Bien, cuando se habla de petrografía, quiere decir que este es el estudio que clasifica las rocas según la observación microscópica, y también lo que es la parte de la descripción. Bien, entre sus características se encuentran estas tres: el presentar textura blástica, la recristalización en estado sólido, y en los casos de haber sufrido deformación, fábricas anisótropas. Bien, en lo que sería la zonificación, esto se define como la profundidad alcanzada durante el metamorfismo, y se distinguen tres principales: lo que es la zona superior, la zona intermedia y la zona inferior. Cada una de ellas cuenta con sus propias características específicas. Por ejemplo, lo que es la zona superior, se puede apreciar que dice que es esfuerzo cortante, intenso y baja temperatura general. Buenas tardes, profesora Aleida. Mi nombre es Yaremis Tapia y me corresponde hablar sobre la zona de erosión y los pliegues. La zona de erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la tierra. Es la pérdida de suelo fértil, debido a que el agua y el viento normalmente arrastran las capas superficiales de la tierra hasta el mar. El ser humano acelera la pérdida de suelo fértil por la destrucción de la cubierta vegetal, producto de malas técnicas de cultivo, sobrepostorio, quema de vegetación o tala del bosque. La erosión de los suelos provoca la rápida sedimentación de los ríos, con lo que aumenta la frecuencia y violencia de las inundaciones. Cabe destacar que el desarrollo económico de un país depende innegablemente de la base de recursos naturales que se dispongan, no importa a qué sector se le dé prioridad. Las diferentes zonas de erosión que podemos mencionar son las siguientes. 1. Erosión hídrica. Ejemplos: erosión marina, erosión glacial, erosión por cambio de fase. 2. Erosión eólica. El viento actúa sobre el relieve de acuerdo a las características climáticas del sitio. Estas se dan en las zonas desérticas y en las zonas húmedas. 3. Erosión gravitatoria. Esta erosión se produce por el efecto directo de la gravedad. Plagimentos o pliegues. Es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en las que los elementos de carácter horizontal, en el caso de rocas metamórficas, quedan curvados y formados ondulaciones alargadas y direcciones más o menos paralelas entre sí. Los siguientes pliegues se originan. Los pliegues se originan por esfuerzo de compresión sobre las rocas que no llegan a romperlas, en cambios como si lo hacen.
se forman las llamadas fallas. La característica de un pliegue son inversión, dirección, buzamiento y divergencia. Los pliegues se pueden clasificar atendiendo a varias características por la disposición de sus capas según antigüedad, por su simetría, por la inclinación del plano axial, por el espesor de sus capas y por el ángulo que forman sus flancos, entre otros. La falla se produce por esfuerzo tectónico, incluida la gravedad y empuje horizontales actuantes en la corteza. La zona de ruptura tiene una superficie ampliamente bien definida, denominada plana de fallo, aunque puede hablarse de banda de falla cuando la fractura y la deformación asociada tienen una cierta anchura, alcanza una profundidad en la que se sobrepasa el dominio de deformación frágil, se transforma en banda de silla, su equivalente en el dominio dúctil. El fallamiento o formación de falla es uno de los procesos geológicos importantes durante la formación de montañas. Asimismo, los bordes de las placas tectónicas están formados por la falla de hasta miles de kilómetros de longitud. Las estructuras aclinales y monoclinales son estructuras desarrolladas sobre complejos de cimentario estratificado, normalmente de edad reciente, que al no haber sido afectada con intensidad por la tectónica mantiene su disposición horizontal. La forma aclinada se desarrolla en cuencas